Hola, buenos días a todos y todas. Soy Rebeca Arnedo de la consultora Sustain y estamos aquí para hablar hoy de cómo identificar proyectos de economía circular dentro de mi organización. Os contaré que esta píldora informativa de 15 minutos entra dentro del juego de 3 píldoras informativas que ADER está poniendo a disposición de las empresas en La Rioja, tanto para saber el concepto de economía circular como para conocer las tendencias de estrategias políticas y legislación que vienen y, en el caso de hoy, saber cómo identificar proyectos de economía circular dentro de las organizaciones. Además, esta píldora está enmarcada dentro del proyecto ORI Plus en el programa Interreg POCTEFA. Como decía al principio, la idea de hoy es explicar cómo identificar proyectos de economía circular. Si queréis conocer el concepto básico de qué es economía circular, de dónde viene y qué está pasando un poco en el mundo, podéis ir a la píldora de qué es economía circular y también contaros que hay otra píldora específica en la que se habla de tendencias legislativas, así como estrategias tanto internacionales como europeas, como estatales y regionales, en las que se cuenta un poco el detalle de qué se está cociendo en materia de economía circular. Para identificar proyectos de economía circular, me remonto inicialmente al concepto en el que hablamos de un sistema que es regenerador y restaurativo por intención y diseño. Esto quiere decir que cualquier organización puede transitar esta modificación hacia un modelo económico circular, da igual cuál sea su sector, tamaño y demás. Como explicábamos en la píldora informativa de qué es economía circular, al final lo que estamos traspasando es un concepto no genérico, no tangible, como es un modelo económico, en este caso un modelo económico circular, y por eso lo que nosotros vamos a dar en esta píldora informativa son como 3 herramientas y una extra para identificar cómo puede una organización iniciar este camino hacia la transformación de un modelo económico circular, siendo que cualquier organización podría transitar su propia manera, ya que al final estamos hablando de un concepto y es difícil, no es una guía, una metodología, un procedimiento que tengamos unas pautas a seguir, sino que cada organización, la administración pública, consultorías, servicios, fabricantes de producto, podría elegir su propia manera. Dentro de esas 3 más 1 herramientas que os comento, hay 3 que se corresponden con las 3 siguientes transparencias que vamos a ver. Y lo que la más 1 o extra es una que os explico ahora como de contexto, en la que nosotros siempre analizaríamos, antes de identificar esos proyectos de economía circular, analizaríamos el contexto de qué está sucediendo en nuestra organización, no nuestra organización, también internamente, pero externamente, es decir, en qué sector me enmarco, es prioritario dentro de esa transición a la economía circular, sí, no, existe legislación que me vaya a afectar, si no, a nivel de organización, a nivel de producto, conocer un poco con esa muleta que os vamos a dar en la tercera píldora de tendencias legislativas, conocer un poco ese marco externo y esa apuesta de la Unión Europea por la transformación hacia la economía circular, con el objeto un poco de que conozcáis qué es lo que puede afectar a vuestra organización. Por una parte, como os digo, priorizando la actividad que hacéis y ese sector, pero también teniendo en cuenta que vuestra organización, por su forma, tamaño y demás, también puede estar afectada por otras regulaciones o estrategias. Aquí me refiero, por ejemplo, a empresas de más de 250 personas trabajadoras o más de 40 millones de facturación o 20 de ventas totales o 20 millones de activos, tienen una especial regulación, por ejemplo, en materias de sostenibilidad. Entonces, como os digo, esa herramienta más 1 que no aparece en una slide de esta presentación es ese análisis de contexto.
El objetivo de ese análisis para nosotros siempre es clave, es decir, si yo quiero promover que mi organización transite esta modificación y este cambio hacia una economía circular, al final es mucho más fácil que utilice lo que está pasando a mi alrededor, es decir, que adecue mi organización a lo que viene en forma de legislación, a lo que Europa a nivel estatal, a nivel regional, se prima en la financiación. Enmarcaros de alguna manera con esa muleta que os digo en la píldora 3 de tendencias legislativas en qué está pasando en vuestro sector. Aparte de eso, os hemos recogido en esta píldora 3 herramientas concretas para identificar proyectos de economía circular dentro de la organización. En la píldora de qué es economía circular, os contábamos que economía circular es todo y es nada, es un cambio de modelo económico, no solo lo hace una organización, sino que al final el cambio es del modelo, pasar de un modelo económico lineal a uno circular. Os explicábamos que economía circular, os explicábamos la definición y os decíamos que el concepto lleva aparejada 3 cosas. Os explicamos la filosofía, los principios de la economía circular y os explicamos también el mapa de recirculaciones, que también viene aquí como una herramienta. Basándonos un poco en esta metodología y en este concepto de economía circular, ¿cómo puedo yo identificar proyectos dentro? Entonces, vamos a empezar con la primera herramienta, que es los principios de economía circular. Recuerdo que teníamos 3 principios en el que se habla de regeneración de sistemas naturales, mantener productos y materiales en utilización y eliminación de residuos y emisiones. Si yo quiero promover ese cambio de economía circular dentro de mi organización, deberé de pensar idealmente en transitar los 3 principios y no olvidarme de ninguno de ellos, pero al menos sí que iniciar acciones que de alguna manera impacten sobre esto. Cuando hablamos de regeneración de sistemas naturales, hablamos de esa descarbonización que tanto se habla, es decir, tratar de promover consumos y generaciones de energía que estén más acorde con la naturaleza, es decir, poder utilizar energías renovables en sustitución de combustibles fósiles o productos, en el caso de que estéis utilizando, que puedan ser, por ejemplo, productos biobasados, tratando de respetar esos sistemas naturales y ser más respetuosos. Esto quiere decir que a veces el producto que ponéis en el mercado como organización, como actividad industrial o empresarial, puede ser que sea la generación de energía y en ese caso vuestro modelo de negocio, que lo veremos luego, podría ir alineado a esta economía circular, pero puede ser que se haga un producto alimentario en el que mi modelo de negocio no sea poner ese envase en el mercado, sino utilizarlo y que la energía, por ejemplo, para esa regeneración de sistemas naturales sea la que utilizo para mi proceso, ¿vale? Y cualquiera de las 2 opciones son válidas. Luego veremos los modelos de negocio circulares puros, pero en el caso de que tengáis un modelo de negocio no transformable a circular, sí que podemos hacer, ¿no? Cosas que ayuden o que potencien este primer principio. De igual manera, tenemos el principio 2, que es mantener productos y materiales en utilización. También puede ser que podamos transformar el modelo de negocio hacia este principio, tratando de que nuestro producto, si anteriormente no era mantenible, lo sea, si no era renovable, lo sea, si no sea reutilizable, lo sea. Pero también podemos hacer que en nuestra organización existan proyectos internos en el que, por ejemplo, la maquinaria que utilizamos pueda ser en otros servicios diferentes que no la posesión, es decir, no comprar la maquinaria. Incluso podríamos, porque hay proyectos, por ejemplo, los aeropuertos de Francia, en los que se compra el servicio de luz y no las bombillas, ¿vale? Entonces, de alguna manera, puedo identificar proyectos de economía circular tratando, ¿no?, de ver todos los productos y materiales que estoy utilizando, uno, bien para sea mi producto, y ahí hablaríamos del modelo de negocio, lo que ponéis en el mercado, o lo que estáis utilizando para fabricarlo, ¿vale?
Y luego tenemos el tercer principio, que es eliminación de residuos y emisiones, que al final sí que es verdad que suele ser como más una consecuencia de primar esa regeneración de sistemas naturales y mantener productos y materiales en utilización, pero bueno, también podéis tirar del hilo de ver las emisiones que tenéis y los residuos que se generan y tratar, ¿no?, de que un proyecto de economía circular pueda ser tener una organización carbono neutral con una reducción de emisiones de no sé cuánto, o poder ser una organización que no deposita en vertederos residuos o que trata de reaprovecharlos y demás. Idealmente, ya sabéis que siempre cuando hablamos de residuos y emisiones, la prevención es lo más importante. Otra herramienta que tenemos es este mapa de recirculaciones. Entonces, aquí sirve un poco como de apoyo tanto para esa implementación de principios como para modelos de negocio circulares, que es la tercera herramienta que veremos luego. Es decir, en esta parte de aquí puede ser, como os comentaba antes, que vuestro modelo de negocio pues, sea ser fabricantes de bolígrafos, que hasta ahora se extraen las materias primas para la realización de componentes como plástico, por ejemplo, se ponen en el mercado y se usan por parte de las personas, como por ejemplo yo ahora mismo que tengo un boli, y al final de la vida de ese boli pues se tira o podemos pensar en cómo poder recuperar algunas partes. Entonces, de alguna manera, este mapa de recirculaciones, tanto para el modelo de negocio como para cosas que se estén utilizando internamente, ya sean materiales técnicos en la parte azul o materiales biológicos en la parte verde, podemos tratar de repensar un poco cómo podemos ser más eficientes con esos materiales. Acordaros que era ese principio segundo de mantener materiales en el sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el caso de materiales técnicos podemos compartir, podemos que el producto sea mantenible, podemos que el producto sea renovable o refabricable y podemos que el producto sea reciclable. Como digo, puede ser el producto que ponemos en el mercado o podría ser también lo que utilizamos dentro. Es decir, podemos de alguna manera tener aceites, ¿no? Para una máquina de mecanizado en el que los envases sean un sistema de depósito, devolución y retorno, es decir, que el mismo proveedor del aceite se lo lleve, o puede ser que hagamos ese boli y que resulta que vamos a elegir otros materiales, ¿no?, con esa regeneración de sistemas biobasados para que al final de la vida sean biodegradables o para que sean biodegradables en menor tiempo que lo que puede ser un plástico. ¿Vale? De igual manera también tenemos los ciclos biológicos para productos que no son materiales técnicos, en los que, por ejemplo, si hablamos de un huevo, poder utilizar en estas cascadas que pone aquí los residuos de esos productos biológicos para otros modelos de negocio y generar otras oportunidades, como por ejemplo pueden ser la obtención de proteínas a partir de cáscara de huevo. A partir de esos residuos también se podrían hacer digestiones anaerobias y biogás o incluso regeneración de sistemas naturales. Y entra aquí también el tratar de promocionar esa agricultura y esa ganadería de manera más sostenible. Y por último, la última herramienta que la he ido comentando en las otras dos herramientas, como son los principios y el mapa de recirculaciones, tenemos los modelos de negocio circulares. En este caso, puede ser que vuestra organización pueda transformarse alguno de ellos o incluso algunos ya estéis haciendo cosas que no sabíais que era circular. Y también puede ser que exista, bajo nuestra experiencia, ha sucedido una opción de intraemprendimiento en el que quizá el producto principal que vende la organización no sea ese modelo de negocio circular, pero sí pueden surgir otros ad hoc, ¿vale? Entonces,
En el año 2019, Accenture hizo una clasificación de qué podrían ser esos modelos de negocio que aceleraran la transición de la economía hacia un modelo económico circular y definió 5 tipos de negocio. Esta es la definición de Accenture, existen otras definiciones. No obstante, para nosotros esta es bastante relevante y se entiende de manera sencilla. Por un lado, tenemos ese circular supplies, es decir, esos modelos de negocio circulares que están mejorando las soluciones existentes que ponían en el mercado y que transforman una economía circular. Por ejemplo, ese generador de energía que anteriormente lo hacía en carbón y ahora lo hace a través de placas solares. O ese fabricante de packaging que anteriormente era de plástico virgen y ahora está utilizando un plástico reciclado. ¿Vale? Es decir, es esa empresa o organización que provee un material más circular, ¿vale? No es la organización que la utiliza, sino que el proveedor cambia su modelo de negocio para proveer un producto más circular. En segundo lugar, tenemos los modelos de negocio de Resource Recovery. En este caso, por ejemplo, se tratan de modelos de negocio que aprovechan por ejemplo, residuos para generar nuevos modelos de negocio. Es decir, os ponía antes un ejemplo de un residuo alimentario, como puede ser cáscara de huevo, y que se genere un nuevo modelo de negocio a partir de ahí, que sea recuperarlo para hacer proteína. ¿Vale? También tenemos el aprovechamiento de residuos como por ejemplo purines para hacer biogás. Tercer modelo de negocio circular tenemos el Product Life Extension, es decir, cualquier organización que pueda extender la vida útil de los productos, ¿vale? Puede ser a través de refabricaciones, de mantenimiento, puede ser a través de renovaciones y demás. Pueden ser propias o externas, pero el hecho de poner a disposición de ciudadanía o si es un business to business a otras organizaciones que el producto que se está vendiendo extiende su vida. En cuarto lugar, tenemos las plataformas compartidas o sharing platforms. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo claro de plataformas para compartir coche, en el que en lo que antes un coche se utilizaba para una familia o una persona individual para ir y volver, ¿no?, en trayectos de manera individual o colectiva, se puede maximizar su eficiencia tratando de incorporar a otras personas a ese mismo viaje y así tratar de reducir idealmente la extracción de materiales vírgenes. Y en último lugar tenemos el producto como servicio, que también lo explicamos en la primera píldora informativa, en la que de alguna manera una economía circular trata de primar la posesión frente al uso de productos. Es decir, trata de que no compremos y tiremos, sino que usemos las cosas, de tal manera que el fabricante o el diseñador de ese producto, si es el propietario del mismo, ya se preocupará de alguna manera de que ese mapa de recirculaciones que hemos visto como segunda herramienta sea viable. Es decir, si tú a mí me vendes la taza, y porque tengo aquí delante una taza de café, si tú a mí me vendes la taza y tú vas a ser el encargado al final de la vida de qué se hace con ella, probablemente la utilice 2 años y la tire. Pero en el caso de que el fabricante de la taza fuera el propietario de la misma, cuando yo quisiera dejar de utilizarla, esa taza volvería al fabricante, con lo cual se preocupará de que esa taza pueda ser mantenible y volver a ponerla en el mercado, de que pueda ser reutilizable, de que pueda ser renovable, haciéndole un lavado de cara o cambiándola de forma, o en último caso que sea reciclable. Como veis, al final traspasar un poco la idea, ¿no?, de esa economía circular concepto a dónde buscar esas oportunidades dentro de la organización es muy amplio, teniendo en cuenta que al final tenemos como base esos 3 principios en los que hablan de regenerar sistemas naturales y eso, refuerzo el mensaje, puede ser utilizar productos o energías renovables o productos más basados en la naturaleza, es decir, bio-based,
tenemos ese segundo principio en el que puede ser mantener materiales en movimiento y que no se usen y se tiren, ¿vale? Y para eso podemos tener un cambio de modelo de negocio con esas performance economy, plataformas compartidas, product life extension, resource recovery, pero también puede ser que yo como organización esté consumiendo y utilizando productos y contratando servicios en las que puedo exigir esos nuevos modelos de negocio circulares. Y luego, en último caso, puedo plantearlo como un proyecto específico o ser como un paso necesario si implemento los otros dos, esa reducción de emisiones y de residuos. Como os decía, aparte de eso, nosotros siempre ponemos esa herramienta +1 que es poneros en contexto, y para eso os invito a ver la píldora 3 sobre tendencias legislativas. Gracias.